Bueno, las colecciones microbianas son colecciones de microorganismos vivos que generalmente están inactivos y que están conservados ex situ. Su principal función o la principal función de las colecciones microbianas es conservar la viabilidad, la pureza, la autenticidad y la estabilidad genética de estos microorganismos. Y así, entonces tenemos estos recursos disponibles de manera pública o restringida para cualquier aplicación o estudio que se vaya a hacer a nivel científico. La viabilidad, la estabilidad y la pureza de los microorganismos no es posible conservarla por medio de los medios de cultivo convencionales, porque hay diferentes factores que se alteran. Por ejemplo, se disminuyen nutrientes, se altera el pH, hay aumento de secreciones tóxicas, entre otras cosas, y es por esto que se han ideado diferentes métodos de conservación. Estos métodos de conservación, algunos autores los han clasificado en métodos de corto, mediano o largo plazo, dependiendo si conservan por poco tiempo, corto tiempo los microorganismos o por largo tiempo. Esto puede ser, por ejemplo, entre 6 meses y 30 años. Y otros autores han clasificado estos métodos de conservación en métodos de elección, alternativos o restringidos, dependiendo si se conserva la estabilidad genética del microorganismo, siendo estos los de elección, y como restringidos o alternativos como aquellos métodos que se utilizan de manera alternativa cuando los microorganismos no soportan los procesos que se utilizan en los métodos de elección, o cuando de pronto las instituciones no tienen los recursos para utilizar entonces estos métodos de elección. La recomendación es siempre conservar los microorganismos mínimo por 2 métodos de conservación, y uno de ellos debe ser de elección. Bueno, entre los métodos de conservación más utilizados de elección y con los cuales podemos conservar los microorganismos a largo plazo, tenemos la criopreservación y la liofilización. Y los métodos alternativos o restringidos, los más usados, tenemos la conservación en agua, la desecación o el cultivo seriado. Con la criopreservación entonces se va a detener el crecimiento de este microorganismo dada la congelación a bajas temperaturas. Idealmente, pues lo recomendado es utilizar temperaturas por debajo de menos 80 grados centígrados. Con la liofilización también se va a evitar el crecimiento de este microorganismo por una primera criopreservación y una posterior sublimación del hielo en condiciones de vacío. Con la conservación en agua, si bien no se detiene el crecimiento del microorganismo, sí va a disminuir dada la privación de nutrientes que hay allí para el microorganismo. Con la desecación entonces vamos a eliminar el agua que tiene disponible la célula, y por lo tanto también se va a evitar el crecimiento de este microorganismo. Esto lo podemos utilizar o hacer utilizando diferentes soportes como por ejemplo sílica de gel, tierra, papel filtro, entre otros. Y con el cultivo seriado entonces lo que se hace es repicar periódicamente el microorganismo, entonces este microorganismo va a mantener activo. Por lo tanto, no es muy recomendado su utilización o muy recomendada su utilización, porque esto genera un riesgo de bioseguridad en el laboratorio, ¿cierto? Porque se mantiene activo. Y además porque por el repique seriado se pueden generar ciertas mutaciones en el microorganismo y esto altera la estabilidad genética. Sin embargo, es un método muy utilizado en algunos laboratorios. Por ejemplo, en laboratorios de docencia es bastante útil porque vamos a poder mostrarle a nuestros estudiantes la morfología macroscópica de los microorganismos para que ellos se empiecen a relacionar con su identificación y puedan realizar su identificación adecuadamente. Bueno, entre los papeles principales de las colecciones microbianas está la conservación de la biodiversidad. Esto nace aproximadamente en el año 92, cuando se realizó el Convenio de Diversidad Biológica, donde se reconocen los microorganismos como parte de nuestra biodiversidad.
Luego este convenio se reglamenta en nuestro país bajo la Ley 165 de 1994 y posteriormente el Ministerio de Ambiente ya también regula esta ley estableciendo diferentes decretos y delegándole al Instituto Alexander von Humboldt la administración del registro de las colecciones en el país. Entonces, cualquier persona natural o jurídica que disponga de una colección microbiana, pues debe registrarla ante el Instituto Alexander von Humboldt. Las colecciones también se pueden registrar a nivel latinoamericano o mundial en diferentes federaciones que se han establecido. Por ejemplo, a nivel latinoamericano contamos con la Federación Latinoamericana de Cultivos, FELAC, de colecciones de cultivo, y a nivel mundial contamos con la Federación Mundial de Colecciones de Cultivo. Estas federaciones, pues además de permitirnos registrar las colecciones, pues son un apoyo, ¿cierto?, para darnos algunas recomendaciones sobre el establecimiento de estas colecciones, cómo podemos formular o establecer una colección de microorganismos adecuadamente, además de que se establecen vínculos entre instituciones e investigadores. Entonces es bastante interesante poder contar con federaciones como estas. En la Federación Mundial de Colecciones de Cultivo, por ejemplo, podemos encontrar unificadas todas las colecciones que hay a nivel mundial. Y también nos permite entonces diferenciar estas colecciones entre las colecciones que son de referencia y las que no. Entonces allí viene otro papel importante de las colecciones de cultivo microbiano, y es que hay algunas colecciones de referencia que nos proveen las cepas para hacer todo el control de los procesos que utilizamos en los laboratorios, ¿cierto? Hay muchísimas colecciones de referencia. Acá en Colombia utilizamos principalmente las cepas ATCC, pero también podemos encontrar otras. Vamos a ver en la base de datos mundial que hay más de 30 cepas de referencia. Tenemos, por ejemplo, la colección española de cultivos tipo, la colección del Instituto Pasteur, así entre otras. Bueno, a nivel investigativo docente también las colecciones microbianas cumplen un papel importante, y es que si bien inicialmente empezamos trabajando con muchísimos microorganismos, hay algunos que por sus características específicas, por sus aplicaciones o posibles aplicaciones clínicas, biotecnológicas o industriales queremos conservar. Entonces los microorganismos que queremos conservar los podemos depositar en estas colecciones de cultivos microbianos. Y a nivel de docencia, pues también es bastante importante porque nos permite conservar ciertos modelos que hemos definido por su importancia epidemiológica o por sus características fisiológicas o metabólicas, queremos enseñarle a nuestros estudiantes. Bueno, algunas profesiones como lo es microbiología, tanto bioanálisis como industrial ambiental, pues requieren una formación teórico-práctica, ¿cierto? Y en esa formación práctica es bastante importante tener disponibles estos microorganismos para los estudiantes en el momento que se requieran durante las prácticas de laboratorio. Entonces, de allí, hace aproximadamente 10 años, nace el grupo de microorganismos que hemos conservado en la Escuela de Microbiología. Ya tenemos alrededor de 120 microorganismos entre bacterias, levaduras y mohos. Y esta colección ya ha hecho eco en diferentes facultades de la universidad o en diferentes instituciones de la ciudad, y la Universidad de Antioquia, y específicamente la Escuela de Microbiología, con esa responsabilidad de responder a las necesidades que se presentan en el medio, pues ha atendido algunas solicitudes de algunas facultades e instituciones que requieren estos microorganismos también para enseñar, ¿cierto?, o para algunas aplicaciones o estudios a nivel investigativo.